¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, queriendo rescatar un tema que me parece importante a estas horas, cuando se ha hecho una determinación en base a una cuestión de paso del tiempo, 23 años, y particularmente en relación, creo, a uno de los textos del fallo exculpatorio, no exculpatorio para Menem, sino declinatorio en realidad de la persecución procesal penal, en donde se afirmaba que nunca se establecieron acabadamente las responsabilidades de quien era presidente de la Nación en el tema de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Usted intervino en ese momento y entiendo que hay un trabajo de análisis criminal al respecto de esa situación, ¿no? Sí, efectivamente, a mí me tocó intervenir en aquellos años en el análisis financiero, contable, los movimientos de armas, de los depósitos, de arsenales del ejército argentino, porque en definitiva todas esas armas fueron extraídas, fueron sacadas de los depósitos del ejército, haciendo figurar que eran enviados a fabricaciones militares para reparación en el caso de las armas o para sustitución en el caso de las balas, los cartuchos, como pensando o haciendo ver que estaban vencidas, pero la realidad es que toda esta mercadería formaba parte de embarques que iban dirigidas a través de caravanas de camiones y camiones y camiones al puerto argentino para ser embarcada en los barcos. Me refiero a aquella mercadería o aquellos bienes que fueron enviados a Croacia y al aeropuerto argentino internacional para cuando se trató de las armas que se enviaron a Ecuador, ¿no es Ujú. cierto? Hasta que alguien detectó que había irregularidades, alguien de aduana, creo yo, y bueno, y todo eso fue analizado, fue parado, fue investigado, y terminó siendo a través de una publicación que dio a conocer el diario Clarín, primero a través de Daniel Santoro, luego se hizo una denuncia a través del doctor Moner Sanz. Bueno, comenzó toda la investigación y terminó, entre otras cosas, en varios peritajes contables que comprobaron que todo aquello había sido cierto, que había ocurrido, que salieron bienes a determinados valores, a determinados precios, como si fueran ventas de armas normales que hacía fabricaciones militares dirigido a países normales que hacían compras, pero la realidad es que se trataba del vaciamiento del ejército argentino y la entrega de armas y municiones a precios de momentos en donde estos países reales, los destinatarios reales estaban en guerra y por supuesto que estos precios son muy superiores a los precios normales de Claro. cada momento, ¿no es cierto? Ahora, dígame una cosa, Sí, en este sentido, ¿no? Generalmente para hacer una exportación de armas, hace falta lo que se llama un certificado de usuario original o usuario legal. Esa certificación tiene que ser expedida reversalmente por las dos naciones que hacen la operación. Se llegó a establecer quiénes emitían esos certificados, digamos, Argentina en una parte, la otra parte, ¿quién era para falsear el destino? mire, lo que yo recuerdo es que había requerimientos de esas armas, requerimientos falsos provenientes de países que evidentemente no eran los destinatarios reales, que también eran falsos esos certificados, y sobre esa base se hacían las exportaciones, sí, efectivamente, las entregas de estos bienes. Es decir, aquí ha habido toda una intencionalidad, un armado de estas operaciones desde el comienzo mismo, desde que alguien trajo el negocio, entre comillas, el negocio irregular o el negociado, podríamos decir a estas Mm. alturas, en donde el objetivo principal era obtener grandes diferencias, ¿no?, entre los precios reales de venta en momentos de guerra de estos países. Imagínense que los valores, yo ya no recuerdo, pero creo que multiplicaban varias veces los valores reales al precio que se hacía figurar. Ujú.
este dinero, esta diferencia de dinero era enorme, porque en sí estas operaciones fueron contabilizadas, pero ¿en dónde? En la contabilidad de fabricaciones militares. Uh-huh. Claro, nosotros no tenemos que olvidar que prácticamente se ha vaciado un ejército con el propósito de hacer una operación absolutamente irregular. Todo esto formó parte de un andamiaje de operaciones totalmente mentirosas, ¿no es cierto? Uh-huh. No era cierto absolutamente nada de lo que se estaba haciendo. Y debemos imaginar lo que podría haber sido haber observado por la ruta caravanas de camiones con decenas de camiones trasladando esta mercadería a través de distintas rutas argentinas hasta llegar al puerto, ¿no es cierto? Eran camiones y camiones y camiones con camiones cargados, camiones desarmados, ¿no es cierto? Uh-huh. Cargados, fusiles, cantidad de elementos que era algo muy voluminoso. Por eso todo esto se trasladó a Croacia en varios barcos, yo no me acuerdo, pero creo que eran 5, 6, 7 barcos, sí, para que puedan contener toda esta cantidad de bienes, ¿no? Justamente, de hecho, en el caso croata, yo le digo, porque esto en su momento tuve inclusive oportunidad de entrevistarlo al ex canciller Camilión, que fue uno de los encartados por este tema, y yo siempre sostuve que ahí había una cuestión de alta política, ¿no? Es decir, Croacia estaba indefensa frente a Serbia, había que darle una estructura militar, tenía solo una policía, y evidentemente toda esta operación sirvió para poner en pie un ejército croata, que era una preocupación además en aquel momento central del Papa Wojtyla, ¿no? Que hizo mucho para poner un freno a la ambición serbia de ocupar Croacia y llevarse todo por delante en aquel contexto, ¿no? Tal cual, sí, usted recuerda muy bien estos detalles que no sé si usted recordará también, que después terminamos viendo por la televisión, claro, desfilando por las calles croatas, los cañones, claro, Otto Melara, argentinos, que fueron reconocidos incluso por algunas personas entendidas en la temática, que se trataba de bienes que provenían del ejército, y cuando hicieron las primeras chequeos o verificaciones comprobaron que algunos de estos cañones o algunos de estos bienes tenían todavía, porque no habían sido borrados, los escudos uh-huh. de que pertenecían al ejército argentino, con que habían sido grabados en su momento, ¿no? Y ya no repararon en borrar o en eliminar la totalidad de las identificaciones. Sí, bueno, sí. Fue una gran vergüenza que fue conocida por aquellos tiempos, y que bueno, todo esto no solo en los peritajes que se presentaron, que a mí me tocó intervenir, los peritajes contables que comprobaron toda esta maniobra, sino en las declaraciones que tuve que realizar en los 2 juicios orales que se hicieron al expresidente y a los demás funcionarios que intervinieron. Estuve declarando por, horas en algunos de los casos, en donde las preguntas que me hacían y las respuestas que nosotros daban, por lo menos en lo que hace la prueba que a mí me tocó analizar, bueno, comprobaban que toda esta maniobra había ocurrido y que todo esto había sido realizado con un objetivo y un propósito de obtener estas diferencias siderales en los valores, porque se compararon precios de plaza con respecto a los valores de las operaciones, se habían estimado determinadas diferencias, se habían comprobado a través de las cuentas bancarias de los países intervinientes cómo había circulado el dinero, cómo se habían entregado las, comisiones, entre comillas, es decir, las coimas. Todo aquello formó parte del análisis que nosotros hicimos, y que nada de esto se podría haber hecho si no había una participación activa, no solo un guiño, sino una participación activa de las más altas autoridades de la nación, y me refiero expresamente al expresidente de la República, ¿no? No, sin duda, con respecto por lo menos al tema croata, no tengo ninguna duda que eso fue una cuestión de decisión política. En aquel momento había una gran preocupación internacional por la expansión serbia.
en una guerra que fue de una crueldad, bueno, toda guerra es cruel, ¿no? Pero esta tuvo particularidades. Y además hay otro dato ahí que era también la preocupación del gobierno de Clinton. Esta es una historia que hasta ahora nunca ha sido contada, pero las piezas más o menos son públicas y bastante conocidas. Veremos ahora, bueno, en principio hay un fiscal que está apelando ante la Corte. Veremos si esto en algún momento se da la respuesta de decir, bueno, miren, no terminó, efectivamente hay responsabilidades concretas y tienen que hacerse cargo, ¿no? Sí, la verdad que todo esto es muy frustrante. Claro que la mayoría de las personas, después de 20 y pico de años que han transcurrido, se han olvidado de este tema o se han olvidado de los detalles y la vergüenza por la cual tuvo que atravesar el país, más allá de las maniobras. Y bueno, aprovechando todo eso, se han buscado vericuetos no legales, porque yo diría que nada de esto es legal, es contra derecho, porque aquí hubo condenas concretas, ya a pesar del esfuerzo que se ha hecho en todos los momentos, en todas las instancias, de hacer, entre comillas, tapar a las autoridades del gobierno de aquella época. Bueno, después de que se consiguió con gran esfuerzo y en forma técnica, a través de los juicios que se realizaron, condenar al expresidente y al resto de las personas que intervinieron, bueno, ocurre esta decisión, que es una decisión, no sé si política o cómo llamarle, pero que no tiene nada que ver con la realidad, porque lo único que se ha hecho fue demorar a propósito para que todo esto, en definitiva, se ha buscado esta excusa del tiempo razonable, la demora de un juicio, pero han sido ellos mismos, los propios jueces intervinientes, quienes han demorado con la ayuda de las defensas, que han puesto toda clase de recursos para que esa demora ocurriera, y se han tomado años para terminar decidiendo de esta forma que yo diría vergonzosa. Así que bueno, nada, quería de paso comentarles que en pocos días, creo que el 18 de este mes, voy a estar en Rosario. Usted está hablando de Rosario, ¿no es cierto? No, somos de Mar del Plata nosotros. De Mar del Plata. Está hablando con Mar del Plata. Mar del Plata, cierto. Sí, no, sí. Y bueno, la cuestión es que... Pero no se preocupe, porque en este momento además nosotros tenemos transmisión en HD, lo están viendo en varios puntos del planeta, así que cuénteme, ¿qué va a hacer en Rosario? No, vamos a dar un curso justamente sobre estos temas penales, sobre las nuevas normas que se analizan o que tienen que ver con el análisis de responsabilidades empresarias, responsabilidades penales, y cómo hoy, digamos, tendría que ser tramitado un caso como el que estamos analizando en la causa de las armas, y muchas otras parecidas, en donde, bueno, estamos tratando de que la justicia dé un vuelco, cambie, que estas cosas no ocurran, que los juicios no tengan demoras de tanto tiempo, y que los aspectos políticos de estas cuestiones en lo posible sean separados de las cuestiones técnicas, y en plazos que sean sí razonables se obtengan sentencias, aunque se trate de las máximas autoridades, porque si no conseguimos en nuestro país responsabilizar a aquellas personas que cometen actos graves e irregulares, contrarios a derechos, y que entran encuadrados en las normas penales, si no logramos las condenas necesarias, nunca podamos crecer como país, ¿no es cierto? Como una nación democrática, razonable y seria, como deben ser las cosas. Sin ninguna duda, Alfredo, gracias. Bueno, que tenga una buena jornada allí en Rosario cuando se presente. Es un propósito siempre loable trabajar para cambiar una conciencia al respecto de estos temas. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias a usted, José Luis. Hasta luego. Bueno, Alfredo Popritkin.